Bienvenidos a la segunda cápsula de ejercicios de redes trifásicas. Hoy día vamos a hacer un ejercicio que habíamos dejado de tarea pendiente durante esta semana. Así que vamos a dar comienzo a esto. El ejercicio dice que se tiene un circuito trifásico secuencia positiva presentado en la siguiente figura. Determinar qué valores marcarán los instrumentos. Entonces tenemos un amperímetro A1 y un voltímetro B1. Así que, si se dan cuenta, tenemos un circuito desequilibrado, pero en este caso tenemos agregado que en paralelo a la fuente BCN tenemos una resistencia de 60 ohm, por lo que no se podría resolver como se pueden resolver por otros métodos de resolución de circuitos desequilibrados. Así que estamos obligados a hacer algún método de resolución como mallas, nodos. En este caso vamos a hacer mallas. Entonces aquí en rojo vamos a fijar primero nuestras corrientes. Entonces esta va a ser nuestra corriente I1 y esta de abajo va a ser nuestra corriente I2. Así que teniendo eso, nos falta tan solo acá abajo fijar una tercera corriente que va a ser nuestra corriente I3. Una vez fijado eso, vamos a proceder a desarrollar nuestras ecuaciones. Vamos a hacer aquí en un costado para que no tengamos problema mirando el circuito. Entonces, nuestra primera ecuación, acá no hay, en rojo, nos quedaría la que es más arriba. Entonces nos quedaría como menos 220 ángulo 0 más I1 por J20 I1 por J20 más J40 por I1 menos I2 más 220 ángulo menos 120 es igual a 0. Por otra parte tenemos nuestra segunda ecuación, en donde tenemos que menos 220 ángulo menos 120 más paréntesis I2 menos I1 por J40 más J60 por I2 más 220 ángulo 120 es igual a 0. Y aquí asumimos que esto es de secuencia positiva y como se ve en la figura. Y por último nos queda desarrollar nuestra tercera ecuación o nuestra tercera malla, donde nos dice que menos 220 ángulo 120 más I3 por 60 es igual a 0. Como ven, acá tenemos un circuito con tres incógnitas y tres ecuaciones. Así, un sistema de tres incógnitas, tres ecuaciones. Pero si nos damos cuenta, la 3 se puede resolver
muy rápido, que sería, si lo analizamos acá rapidito, sería I3 es igual a 220 ángulo 120 partido en 60, lo que nos da 3,67 ángulo 120. Esa sería nuestra corriente I3. Ahora bien, tenemos que ir arreglando nuestro sistema para ir resolviendo nuestro circuito. Entonces, ya como tenemos fijados nuestras ecuaciones, vamos a ordenarlas un poco como las que voy a presentar a continuación. Tenemos la ecuación 1, en donde tenemos que I1 por J20 más J40 más I2 por menos J40 es igual a 220 ángulo 0 menos 220 ángulo menos 120. Y esto nosotros sabemos que es el voltaje entre líneas, que nos va a dar 3,81 ángulo 30. Eso lo sabemos ya de memoria. De ahí tenemos la ecuación 2, en donde nos dice que I1 por menos J40 más I2 por J40 más J60 es igual a 220 ángulo menos 120 menos 220 ángulo 120. Que nosotros en este caso ya sabemos qué valor nos va a dar, que nos va a dar el 381 ángulo menos 90. En este caso los voltajes. Bueno, ahora la resolución de este sistema de ecuaciones nos arroja el siguiente resultado, que I1 es igual a 7,55 ángulo menos 83,413 amperes, y que I2 es igual a 4,583 ángulo menos 139,107 amperes. Si nos fijamos bien, tenemos que este I1 va a ser igual a nuestra corriente IA, y tenemos que IB, que es la corriente que pasa por B, va a ser igual a I2 menos I1. En este caso, lo que nos da 6,25 ángulo 133,9 amperes. En este caso no nos solicitan IA y B, pero igual está bien calcularlo. Y ahora, si vamos viendo en nuestro circuito, tenemos que acá tenemos el IC, que tenemos una I3, y tenemos una corriente que circula por acá. Si se fijan bien, la corriente que circula por la bobina de 60 de J60 es igual a menos I2. Por lo tanto, le vamos a poner a esa IC', que también la vamos a calcular. IC' es igual a menos I2, y en este caso vale 4,583 ángulo 40
0,89. Y nos queda acá que la corriente, si nos fijamos bien, la corriente que circula por el amperímetro tiene que ser igual a la corriente a la suma de la corriente que circula por la bobina y la corriente que circula por la resistencia. Entonces, en este caso, si tomamos las corrientes que ya hemos calculado, podemos decir que la corriente en IC va a ser igual a la corriente I3 menos la corriente I2 que ya hemos calculado. O en este caso podríamos decir que es la corriente I3 más IC'. Y eso nos da que IC es igual a, bueno, I3 era I3 era 3,67 ángulo 120 menos I2 que era 4,583 ángulo menos 139,107. En este caso, IC nos da el valor de 6,388 ángulo 75,21. Por lo tanto, el amperímetro 1 nos va a arrojar el valor de 6,388 amperes. Por lo menos ahí ya estamos listos con el perímetro 1. Ahora bien, si vamos a revisar la siguiente figura, tenemos el valor del voltaje. Tenemos que calcular el valor del voltaje en V1. En este caso, si se fijan, tenemos acá más o menos el valor de la resistencia y acá tenemos más o menos el valor de la inductancia o el valor de la bobina o el VL. Entonces, la suma de esos dos voltajes nos va a dar el valor que está midiendo el voltímetro. En este caso, si se fijan, la resistencia está en paralelo con la fuente VCN. Por lo tanto, su voltaje va a ser lo mismo. Solo que aquí tenemos que tener cuidado cuando nosotros hagamos nuestro LVK. Por lo tanto, ahora nuestro voltímetro V1 va a ser igual a el voltaje en la resistencia, perdón, menos el voltaje en la resistencia, más el voltaje en la bobina de la fase C. ¿Por qué menos el voltaje en la resistencia? Porque si se fijan, si hacemos acá un LVK, lo vamos a hacer aquí con verdecito, tiene que darnos de esa manera. Entonces tomamos como menos el valor de la resistencia, más el valor de la inductancia nos da igual al voltímetro. Así que aquí tenemos que nuestro voltímetro 1 va a ser igual a menos el valor de la resistencia, que ya sabemos cuánto es, que es 220 ángulo 120, más el valor del voltaje de la inductancia, que en este caso es la corriente IC', por J60. Entonces tenemos J60 por IC', que IC'
lo habíamos calculado y valía 4,583 ángulo 40,89. En este caso es 4,583 ángulo 40,89. Entonces el voltímetro 1 nos va a dar un voltaje de 71,837 ángulo 166, pero como el voltímetro no me va a medir el desfase, el voltímetro 1 nos va a marcar 71,837 voltios. En este caso, estos son los valores que nos marcan los instrumentos que lo solicitado. Amperímetro 1, 6.388 y voltímetro 1, 71,837 voltios. Esos serían nuestros valores solicitados y con eso terminaríamos nuestro análisis de este circuito. Así que es importante tener cuidado a la hora de hacer la suma de los voltajes. No vaya a ser que nos equivocamos al sumar los voltajes y nos vaya a dar un voltaje más alto del que tenemos. Eso sería por hoy, chiquillos, y espero les haya gustado esta cápsula.